Mi esposa y mi propio hermano me traicionaron para quedarse con todo mi dinero y mi negocio. He pasado los últimos 10 años de mi vida construyendo un imperio desde cero. Empecé con una pequeña ferretería en el garaje de mi casa y hoy tengo 3 sucursales de materiales de construcción que dan empleo a más de 50 personas. Siempre creí que el éxito no valía nada si no tenías con quien compartirlo, por eso, cuando mi negocio empezó a prosperar, no dudé en traer a las personas que más amaba a mi lado. Mi esposa, Lucía, se encargaba de la contabilidad y la administración financiera. Mi hermano menor, Mariano, a quien prácticamente crié después de que nuestros padres fallecieron, era el gerente de operaciones. Éramos el equipo perfecto, o eso era lo que yo quería creer mientras trabajaba 14 horas al día para que a ellos no les faltara nada. Durante años, les di todo, camionetas nuevas, viajes al extranjero y bonos que superaban por mucho lo que cualquier otra empresa les pagaría. Sin embargo, hace unos meses, empecé a notar que algo no cuadraba. No eran las cifras, porque Lucía siempre me presentaba informes impecables donde las ganancias parecían estables, sino pequeños detalles en el comportamiento de ambos. Mariano de repente tenía un estilo de vida que incluso para su generoso sueldo era excesivo. Se compró un reloj que costaba lo que 3 meses de mi propia ganancia neta y empezó a frecuentar clubes exclusivos. Por otro lado, Lucía se volvió distante, siempre alegando que estaba agotada por el cierre de mes o que tenía jaquecas constantes. La confianza es algo curioso, porque cuando amas a alguien, tu cerebro inventa 1000 excusas para no ver lo que tienes frente a tus ojos. Me decía a mí mismo que Mariano quizás había invertido bien sus ahorros y que Lucía simplemente estaba estresada por el crecimiento de la empresa. Pero la duda es como una gota de agua que cae sobre una piedra, tarde o temprano, termina rompiéndola. Todo explotó una tarde de martes, cuando regresé a la oficina principal antes de lo previsto porque se había cancelado una reunión con un proveedor. Al entrar, noté que la puerta de la oficina de Lucía estaba entreabierta y escuché risas. No eran risas de trabajo, eran risas de complicidad absoluta. Me quedé helado al escuchar a mi hermano decir que ya casi tenían suficiente y que en un par de meses más podrían irse sin dejar rastro. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero lo que escuché después fue el verdadero golpe de gracia. Lucía le respondió que no se preocupara, que ella ya había manipulado los registros de impuestos para que, si alguna vez había una auditoría, toda la responsabilidad legal cayera sobre mis hombros. En ese momento, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Las 2 personas por las que habría dado la vida estaban planeando no solo robarme, sino enviarme a la cárcel para cubrir su rastro. No entré a la oficina gritando. Mi instinto de supervivencia, ese que me ayudó a levantar mi negocio desde la nada, tomó el control. Me di la vuelta, salí del edificio sin que me vieran y me senté en mi camioneta a temblar. Tenía que ser inteligente. Sabía que si los confrontaba en ese momento, Lucía simplemente borraría los archivos digitales y yo me quedaría sin pruebas. Pasé las siguientes 2 semanas actuando como si nada pasara, lo cual fue el reto más grande de mi existencia. Ver a mi esposa a los ojos cada mañana y besarla sabiendo que me estaba apuñalando por la espalda era una tortura indescriptible. Contraté a un investigador privado y a un auditor forense externo, alguien que no tuviera ninguna conexión con nuestra ciudad. Les di acceso remoto a mis servidores durante las noches, cuando Lucía y Mariano estaban durmiendo o de fiesta. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que imaginaba. No solo estaban desviando fondos a una cuenta en un paraíso fiscal, sino que habían creado una red de proveedores fantasma a los que les pagábamos por materiales que nunca llegaban. El desfalco ascendía a casi $2 millones en los últimos 3 años. Pero lo más doloroso fue descubrir que su relación no era solo profesional o fraternal. El investigador me entregó fotos de ellos en hoteles de lujo a las afueras de la ciudad, compartiendo momentos que solo una pareja debería tener. Mi hermano y mi esposa tenían una relación amorosa paralela desde hacía casi 4 años. Mi vida entera había sido una mentira diseñada para financiar su romance y su futuro escape. Edit 1, después de recibir el informe final del auditor y las pruebas del investigador, decidí que era hora de actuar, pero no lo hice de forma impulsiva. Esperé a que llegara el día del cumpleaños de Mariano. Organicé una cena familiar en un restaurante muy elegante, invitando incluso a algunos de nuestros empleados más antiguos. Todos pensaban que íbamos a celebrar un año más de éxito, pero yo tenía una sorpresa diferente. A mitad de la cena, me levanté para dar un brindis. Miré a Mariano a los ojos y luego a Lucía. Les agradecí por todo lo que habían hecho por la empresa y por mí. Vi cómo se sonreían con suficiencia, pensando que yo seguía siendo el tonto de siempre. Entonces, saqué un sobre amarillo y se lo entregué a Mariano como su regalo. Cuando lo abrió, su rostro se puso blanco como el papel. No era un cheque ni las llaves de un auto nuevo. Eran las fotos de él con Lucía y una copia de la demanda penal por fraude, administración desleal y lavado de dinero que mis abogados habían presentado esa misma tarde. En ese instante, 2 oficiales de policía que estaban esperando afuera entraron al restaurante.
El escándalo fue total. Lucía empezó a gritar que yo estaba loco, que todo era un montaje, pero el auditor apareció detrás de los oficiales con las pruebas impresas de las transferencias bancarias. Ver el miedo en sus ojos fue la única satisfacción que sentí en medio de tanto dolor. Esa noche, ambos durmieron en una celda preventiva mientras yo regresaba a una casa que de repente se sentía inmensa y vacía. Los días siguientes fueron un caos de abogados, declaraciones y miradas de lástima de la gente del pueblo. Descubrí que muchos empleados sospechaban algo, pero tenían miedo de decirme porque Lucía y Mariano controlaban todo con puño de hierro. La traición familiar duele de una manera que ninguna otra herida puede igualar, porque no solo pierdes tu estabilidad financiera, pierdes tu fe en las personas. Actualización 2. Han pasado casi 8 meses desde aquella cena que cambió mi vida para siempre. El proceso legal ha sido agotador y extremadamente costoso, pero la justicia está siguiendo su curso. Mariano y Lucía intentaron culparse el uno al otro para obtener una reducción de pena, lo cual terminó por destruir cualquier rastro del amor que supuestamente se tenían. Al final, el honor entre ladrones no existe. Mariano fue condenado a 6 años de prisión debido a su rol activo en el desvío de fondos y el uso de facturas falsas. Lucía, al ser la responsable legal de la contabilidad y haber intentado incriminarme activamente mediante la falsificación de documentos fiscales, recibió una sentencia de 8 años. Además, el juez ordenó el embargo de todas las cuentas que tenían a su nombre y la recuperación de gran parte del dinero desviado, aunque mucho de ello ya se lo habían gastado en lujos innecesarios. En cuanto a mi negocio, estuve a punto de perderlo todo. La reputación de la empresa se vio afectada y las deudas que ellos dejaron eran masivas. Sin embargo, mis empleados leales se quedaron a mi lado. Trabajamos el doble, recuperamos la confianza de los proveedores y hoy puedo decir que la empresa vuelve a ser sólida, aunque ahora la manejo con una transparencia absoluta y auditorías externas mensuales. Personalmente, todavía asisto a terapia para tratar de procesar el trauma. Hay noches en las que todavía me despierto pensando en cómo pude ser tan ciego, pero mi terapeuta dice que la culpa no es del que confía, sino del que traiciona. He aprendido a valorar la soledad y a reconstruir mi círculo social con gente que realmente valora la honestidad. A veces recibo cartas de Lucía desde la cárcel pidiendo perdón o intentando justificar sus acciones, pero no las abro. Las quemo todas. No por odio, sino porque ya no tienen poder sobre mí. La vida me quitó una familia falsa para enseñarme a valorar la verdadera lealtad que se encuentra en los amigos y en uno mismo. He recuperado mi empresa, mi paz y, sobre todo, mi dignidad. La lección me costó cara, pero el precio de la libertad y la verdad siempre vale la pena pagarlo. Hay secretos familiares que destruyen hogares. ¿Has vivido algo similar? Comenta tu historia abajo y síguenos para más relatos.